Hermanos, continuamos con nuestra serie en el libro de Nehemías y el día de hoy vamos a estar viendo un tema en particular, el cual le he titulado Viviendo en Justicia y Temor de Dios. ¿Has tenido la oportunidad de escuchar esta frase bastante conocida que dice, divide y vencerás? Esta frase básicamente describe una estrategia, es una estrategia más antigua y efectiva de dominación, que consiste en fracturar la unidad de un pueblo, debilitando sus lazos internos para luego controlarlos o derrotarlos con mayor facilidad. Quien logra sembrar división asegura su victoria, porque un pueblo dividido se destruye a sí mismo desde adentro. Esta estrategia, hermanos, lo han usado personajes muy famosos a lo largo de la historia. Y solo por poner un ejemplo, Hammurabi, el rey de la antigua Mesopotamia, lo aplicó en muchas oportunidades, numerosas oportunidades, y él provocaba conflictos entre ciudades-estado rivales para que éstas se desgastaran, combatiendo entre ellas, y luego cuando estaban debilitadas, él llevaba a su ejército y conquistaba a ambos pueblos. De tal manera que esta estrategia funcionaba muy bien. Hermanos, este principio no solo ha sido usado en la política o en la guerra, sino también en el terreno espiritual. El enemigo de nuestras almas sabe muy bien que cuando el pueblo de Dios pierde la unidad, se vuelve frágil, vulnerable y fácil de oprimir. Esta estrategia, hermanos, ha sido usada desde el principio del mundo, desde la fundación, desde que Adán y Eva estuvieron allí. Satanás buscó poner en conflicto al hombre contra Dios y luego buscó crear este tipo de rencillas o discordia entre Adán y Eva. Además, esta fue la misma estrategia que Satanás usó para convertirse en el príncipe de este mundo, allá en el cielo, poniendo discordia entre los propios ángeles. De tal manera, hermanos, que Satanás sigue usando esta estrategia hoy en día para hacer daño al pueblo de Dios. Y nosotros necesitamos ser muy conscientes de esta verdad. Es muy hermoso escucharnos cantar himnos. Es muy hermoso el poder convivir unos con otros. El poder juntarnos para poder pasar un tiempo de comunión. Pero es triste, hermanos, cuando nosotros le cedemos territorio al enemigo y él comienza a hacer estragos en nuestras vidas y comienza a desunir aquello que a Cristo le costó la vida, le costó su propia sangre. Y es que, hermanos, esto fue exactamente lo que ocurrió en los días de Nehemías. El peligro más grande no provenía de los enemigos que rondaban Judá. Aquellas dificultades no se concentraron en Sanballat, en Tobías o en Gesem, aunque ellos tuvieron su parte. Pero algo aún más triste, una dificultad aún más terrible sucedió dentro del pueblo de Dios. La injusticia y la explotación que habían surgido dentro del pueblo se originó por el pueblo mismo. Por el pueblo mismo. Y hermanos, cuando los intereses personales, el egoísmo y la falta de temor de Dios gobiernan, los hermanos dejan de verse como familia y empiezan a verse como rivales, aprovechándose unos de otros. Así el enemigo logra debilitar el testimonio del pueblo de Dios desde adentro. Y por eso el Señor Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El Señor nos ha llamado a armarnos de amor. Entonces, hermanos, lo que debía ser una comunidad unida en la reconstrucción se transformó en un ambiente de abuso, división y opresión entre hermanos. Frente a esta crisis interna, Nehemías nos muestra que la voluntad de Dios para el pueblo de Dios, para su pueblo, es que se mantenga enfocados en estas dos cosas. Por eso el título, en justicia
y en temor. La proposición para este sermón en esta mañana es el siguiente: porque Dios exige justicia y temor de Él en medio de su pueblo, debemos rechazar toda forma de opresión y vivir con integridad, restituyendo lo indebido y sirviendo con generosidad. Y la pregunta que todos ustedes seguros están haciendo es: ¿cómo debemos responder como pueblo de Dios para honrar al Señor en medio de las injusticias y dificultades? Yo sé que todos nosotros tenemos esa pregunta. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo en el cual Satanás es el príncipe de este mundo. Y las injusticias están a la puerta de nuestra casa. No solamente las vivimos en torno de la iglesia local por nuestro propio pecado, sino que también lo podemos vivir en el entorno familiar, laboral, en las escuelas, universidades, etc. La pregunta es: ¿cómo respondemos? ¿Cómo? Y este texto, Nehemías capítulo 5, nos va a dar 3 respuestas. Y esta vez no les voy a dar las 3 respuestas porque deseo mantenerlos enfocados en lo que Dios nos tiene que enseñar el día de hoy. Pero la primera respuesta a esta pregunta de cómo nosotros respondemos ante las injusticias y dificultades, en primer lugar, es reconociendo el clamor contra la opresión. Reconociendo el clamor contra la opresión. Veamos un poquito el contexto en el cual el capítulo 5 de Nehemías se suscita. Después del regreso del exilio en Babilonia bajo los edictos de Ciro, Darío y Artajerjes, el pueblo de Judá volvió a asentarse en su tierra. Muchos de ellos eran agricultores, se dedicaban a la ganadería y algunos de ellos al comercio. Sin embargo, obviamente, ante la realidad de una tierra que había sido devastada, todo esto era aún más difícil. Y si tú has estado atento a la lectura nos dice que había hambruna. Entonces esto lo hacía aún más difícil. Sin embargo, la vida de Judá no era sencilla. Estaban bajo el dominio persa. Ayer hablando con una hermana me compartía que el lugar donde ella estudió, allá en República, se me fue el nombre. Puerto Rico, gracias. Aunque Puerto Rico puede tener cierta dependencia o independencia, aún está sujeto a Estados Unidos. Y para que tengamos una idea, Jerusalén o Judá estaba en la misma situación. Aunque gozaba de cierta independencia porque habían tenido la oportunidad de volver otra vez a la tierra, aún seguían bajo el dominio de países extranjeros, y en este caso de los persas. De tal manera que ellos estaban obligados a pagar tributos a Artajerjes. Y muchos campos no producían lo suficiente debido a la hambruna que había en aquel entonces. En medio de esas dificultades, Nehemías, nosotros hemos visto esto en los capítulos del 1 al 4, Nehemías los convocó a una tarea mayor, que era la reconstrucción de los muros. Esto era una obra, hermanos, requerida de cada uno de los pueblos y exigía de cada uno de los habitantes que se esforzaran al máximo. Al punto de que ellos, como vimos en el sermón anterior, estaban construyendo con una mano y con otra mano estaban teniendo la espada, porque ellos consideraban la reconstrucción de los muros como algo vital. Ellos no podían seguir construyendo sus casas si es que no había los muros. Este compromiso indispensable, aunque glorioso, redujo el tiempo disponible para trabajar la tierra, lo que agravó la escasez y expuso las desigualdades sociales. Entonces, este fue el contexto de una presión económica y hambre que estalló de clamor en el pueblo. Y es así como entramos al versículo 1 del capítulo 5. Léanlo conmigo, por favor. Dice: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. La palabra clamor también puede entenderse como un grito de angustia. Y para que nosotros más o menos recordemos un escenario parecido al que están viviendo aquí los judíos,
Traigamos a nuestra mente aquel escenario en el cual el pueblo de Israel fue esclavizado en Egipto. Y dice la Biblia que cuando ellos llegaron al punto de la esclavitud, ellos comenzaron a clamar a Dios. Y Dios escuchó su oración, por eso envió a Moisés. Pero también encontramos otro episodio en el cual el pueblo temió por su vida. Y era cuando el pueblo sale de Egipto y rumbo a la tierra prometida se encuentran con el Mar Rojo frente a ellos. Y esa fue la primera dificultad. Pero luego ellos voltearon a ver y vieron a toda la caballería, todo el ejército de los egipcios que venían contra ellos. Y entonces dice el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 10, que ellos clamaron a Dios. Ellos temieron por sus vidas. Y es así como se encontraba en este momento la nación. Así se encontraban los judíos. Estaban temerosos, clamando a Dios por sus propias vidas. ¿Por qué? Porque había una falta de alimento, había una constante opresión en sus propias vidas, de tal manera que ellos temían no solamente por sus vidas, sino por el bienestar de sus familias. Pero la gran diferencia, hermanos, es que cuando Israel estuvo esclavizado en Egipto, fue a raíz de un país o una nación extranjera. Pero ahora, tristemente, hermanos, esta herida profunda que había en el corazón de la nación se debía principalmente a sus propios hermanos. A sus propios hermanos. Sus propios compatriotas estaban afligiendo a su pueblo. Y vemos, hermanos, que dentro de este remanente van a existir 3 grupos. Y cada grupo lo vamos a poder nosotros ubicar debido a que se usa una frase introductoria al comienzo de cada verso. Y esta frase es, habían quienes decían. Y cada vez que ustedes lean esto, nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de un grupo totalmente diferente. Vamos al versículo 2 y dice, había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Hermanos, el primer grupo parece que consistía en aquellos que no poseían propiedades en las que pudieran cultivar el grano. Este grupo no tenía nada, no tenía dinero ni siquiera para comprar pan. Y esto es curioso porque Belén era considerada la casa del pan. Y no había ni siquiera para comprar pan. Pero hay un segundo grupo aquí. Dice el versículo 3. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Este segundo grupo sí poseía tierras, poseía viñas, poseía casas. Pero ante la hambruna ellos se vieron en la obligación de empeñarlas o hipotecarlas para poder conseguir suficiente grano para alimentar a su familia. Lo que agravaba aún más esta situación, como mencioné antes, era la hambruna que al parecer llevaba un buen tiempo arrasando allí la tierra. Ahora, ¿qué sucedía? Aquellos que tenían grano se aprovechaban. Y frente a esta escasez, ellos comenzaron a subir los precios. Y para que más o menos ustedes vivan o recuerden esto con algo vívido, ¿ustedes recuerdan la pandemia? ¿Cuánto costaba una paracetamol? Normalmente tú comprabas tu paracetamol a 50 céntimos, un sol ya, ¿no? Así lo comprabas en La Molina, Miraflores, un sol. Pero un paracetamol podía costar 5 soles, 7 soles, 10 soles. Ni qué decir del oxígeno, ¿verdad? De los balones de oxígeno. Que los precios estaban por los cielos. Así se encontraba la nación. Ellos necesitaban grano y sus propios compatriotas. Los pocos comerciantes que tenían grano aprovecharon la necesidad y subieron los precios para sacar todo el dinero posible de la gente. Y hermanos, esto es algo muy similar a lo que había sucedido en tiempos de Eliseo, cuando también hubo gran escasez.
Ahí en Segunda de Reyes 6:25 se nos dice que la cabeza de un asno se vendía a un precio altísimo y hasta lo más despreciado como el estiércol de la paloma se vendía a precios incalculables. Y así se encontraba la nación en este momento. Entonces, este segundo grupo que sí tenía propiedades, que sí tenía viñas, que tenía casas, las habían empeñado para poder comprar trigo y alimentar a su familia, pero como no podían luego sacar sus casas y sus propiedades de las hipotecas, ellos prontos iban a pasar al primer grupo de personas que estaban en una crisis tan profunda. Y es que, hermanos, esto siempre sucede. Los pobres se hacen más pobres y los ricos se hacen más ricos. Pero hay un tercer grupo. Versículo 4. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Este tercer grupo también tenía tierras, también tenía viñas, casas, pero ellos no estaban dispuestos a poder empeñarlas para pagar el tributo que exigía Artajerjes. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos comenzaron a pedir préstamo. Ellos comenzaron a pedir dinero prestado. Y hermanos, aquí viene otra vez lo triste. Artajerjes no era tan bonito, tan bueno que digamos. A él no le importaba si tú habías cosechado o no, tenías o no dinero. Ellos no decían, bueno, están como que volviendo a su tierra desde cero, seguro, pues no van a tener. A Artajerjes no le importaba eso. Él tenía que cubrir, o la gente tenía que cubrir este impuesto. Para nosotros, para ustedes que tienen casas o departamentos que se ha comprado, eso vendría a ser como pagar el impuesto predial. Y esto se pagaba una vez al año. Y cuando ellos estaban buscando dinero, ¿saben? Sus propios compatriotas, los nobles, los oficiales, la gente poderosa, la gente que tenía los recursos, comenzaron a decir, ok, yo te presto, pero te voy a cobrar un pequeñito impuesto. Y este impuesto giraba alrededor del 20% al 50% de lo prestado. Así estaba actuando el pueblo frente a una necesidad. Entonces, hermanos, vemos aquí que las consecuencias eran trágicas. Todo esto iba de mal en peor, al punto, hermanos, de que muchos, incapaces de pagar sus deudas, se veían obligados a entregar sus propios hijos e hijas como siervos. Algunos estudiosos señalan que en el caso de las hijas, además de la servidumbre, existía la posibilidad de que sufrieran abusos de parte de los acreedores. Eran objetos sexuales. El propio pueblo estaba permitiendo esto. Ahora, la ley sí decía que si tú tenías una deuda, tú podías dar o podías poner a disposición algunos integrantes de tu familia hasta que se pagara la deuda o hasta que pasaran 7 años donde por el año del jubileo se tenía que reanudar todo y los esclavos eran libres. Pero ellos estaban poniendo grandes pesos sobre la propia vida de la nación. Y la crisis era tal que ni siquiera ellos podían resarcir los préstamos, pagar los préstamos, y entonces no sabían cuándo sus hijos iban a quedar libres. Versículo 5, eso es lo que dice. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? El pueblo estaba diciendo, hey, somos del mismo bando, somos de la misma nación, somos del mismo pueblo. Pero ellos olvidaron eso. ¿Y qué hacían? Dice, y aquí nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos, dice, posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otro. Son de otro. Hermanos, la iglesia corre el mismo peligro cuando, en lugar de vernos como hermanos en Cristo,
Nos vemos como extraños o peor aún, como adversarios. Cuando alguien dentro del cuerpo de Cristo busca aprovecharse de la necesidad del otro, sea económicamente, y tú dices, ok, yo no estoy en esta lista, zafé, pero puedes aprovecharte emocionalmente o espiritualmente. Y si esto es una realidad, la historia se vuelve a repetir. Y Pablo reprendió, hermanos, a los corintios, porque ellos tenían pleitos entre sí, juicios entre ellos, y se llevaban unos a otros ante los tribunales. Y Pablo dice, ¡qué vergüenza! O sea, ustedes que van a juzgar a los ángeles, ¿no tienen la capacidad de poder resolver sus problemas internos? ¿Qué pasa? Entonces, hermanos, la enseñanza es clara. La iglesia debe ser un refugio de apoyo mutuo y de amor sacrificial, no un lugar donde los fuertes se aprovechan de los más débiles, cuando nos olvidamos de que somos miembros los unos de los otros. Negamos con nuestra acción la realidad del Evangelio. Y por eso Jesús nos dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo estás viviendo dentro de la comunidad cristiana? ¿Es esta realmente tu familia, estimado hermano? ¿Ves a aquel que está a tu lado como, él es mi hermano en la fe? O así como llegas, te vas y dices, bueno, yo hoy voy a comer algo rico, me voy a tal lugar con mis amigos, con mis familiares, etc. Y yo digo, ¿te has puesto a pensar si hay dentro de nosotros algún hermano que el día de hoy no va a comer? Que con las justas ha venido con su pasaje para poder escuchar el sermón. Y conozco casos como estos. Porque, hermanos, gracia es un conjunto de personas con diferentes estatus sociales. Pero ¿conoces a tus hermanos? ¿Conoces las necesidades de tus hermanos? Y puedes decir, no importa, no me pagues, yo quiero comer contigo, hermano. O tú ya sabes que al terminar el culto ya tienes tu grupito con el que siempre comes. ¿Pero te preocupas por la necesidad de tus hermanos? Hay una actividad, un almuerzo de familias. ¡Pum! Me escribo, pago. Ah, bien, no importa. ¿Piensas en que habrá algún hermano que quiera asistir pero no puede? Somos una familia en Cristo, hermanos. Y cuando Nehemías ve esto, él sabía que la construcción del muro era importante, pero él hace un alto a ello y se enfoca en poder solucionar este problema. ¿Por qué? Porque esto iba a afectar radicalmente, no solamente la construcción, sino la manera en cómo los creyentes o el pueblo vive. Entonces, hermano, necesitamos considerar esto. ¿De qué sirve tener muros hermosos y cuidados si por dentro nuestra comunidad no refleja amor, unidad y justicia? Bueno, nosotros no vamos a construir muros. Pero ¿qué tal esto? No basta con que nuestra iglesia luzca fuerte y bien organizada. Lo más importante es que nuestro corazón y nuestras relaciones reflejen la gracia, el amor, la unidad y la justicia. Eso es lo que importa. Y hay muchas iglesias que tienen templos muy hermosos. Y nosotros no vamos a hablar de ello. Estoy hablando de nosotros como Iglesia Bautista Gracia. Puede verse muy bien desde afuera, pero ¿cómo estamos aquí adentro? ¿Cómo estamos? ¿Estamos reflejando ese amor, esa justicia? ¿Estamos mostrando en nuestras relaciones la gracia de Dios que nos ha alcanzado? ¿Son tus relaciones, hermano, hermana, una muestra de la gracia de Dios? Son preguntas que nos corresponden responder de manera personal. Y Miqueas 6:8 dice, oh hombre,
Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué es bueno para Dios? ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios pide. En Salmos 51 dice, mira, estoy hastiado de los sacrificios. Yo no quiero sacrificios. Misericordia es lo que quiero, es lo que el Señor dice. Y es lo que el Señor enseñaba. Jesús, cuando vino entre nosotros, Él dijo, misericordia quiero entre nosotros, entre este pueblo que Él ha comprado por precio de sangre o a precio de sangre. Entonces Dios demanda de nosotros justicia. ¿Por qué? Porque cuando el mundo nos observe, el mundo debe ver quién es Dios. Recuerden que nosotros somos representantes de Dios en este mundo. Para que al ver vuestras buenas obras, que dicen, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y vamos a ver esto más adelante. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos responder como pueblo de Dios para honrar al Señor en medio de la injusticia y las dificultades? En primer lugar, hemos visto reconociendo el clamor contra la opresión. En segundo lugar, cuando tú ya has identificado la opresión, ya has identificado el problema, en segundo lugar, vemos una confrontación basada en el celo santo de nuestro Dios. Vamos a confrontar la injusticia con un celo santo. Con un celo santo. ¿Cómo luce este celo santo? Veamos los versículos 6 al 13. Versículo 6 dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. ¿Quién dice esto? Nehemías. Nehemías está diciendo, me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Versículo 7, entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís intereses cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. ¿Cómo confrontó Nehemías la injusticia? Con un celo santo. Nehemías se indigna, pero con una justa ira, una ira santa. No es un enojo carnal, sino santo. Porque la injusticia, y esto lo tenía muy bien claro Nehemías, porque la injusticia hace dos cosas. Ofende a Dios y afecta al pueblo de Dios. Ofende a Dios y afecta al pueblo de Dios. Esto ofendía a Dios porque quebrantaba directamente su ley. Tanto en Éxodo como en Levítico, pero también en Deuteronomio, capítulo 23, del 19 al 20, se prohibía, Dios había prohibido al pueblo tajantemente cobrar intereses a sus hermanos. Ellos podían cobrar intereses a los extranjeros, pero a los tuyos decía, no cobraréis impuestos, no cobraréis intereses. Mira lo que dice ahí, lo voy a leer. Versículo 19 al 20 de Deuteronomio 23. No exigirás a tu hermano interés de dinero, ni interés en comestible, en alimentos, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra donde vas para tomar posesión de ellas. Entonces, ¿por qué este celo santo de Nehemías? Porque él ve la acción y él dice, mira, él no se lo toma personal, no dice, ay, ¿qué están haciendo estos? No. El celo o este enojo que hay en su corazón es a raíz de que él ve que el pueblo con esa actitud está quebrantando la ley de Dios. Está ofendiendo la palabra de Dios. Está ofendiendo la voluntad de Dios. Y es que es así, hermanos. Todo pecado principalmente ofende a Dios, pero también afecta al pueblo. Esto dañaba al pueblo, no solo porque los perjudicaba económicamente o porque
suponía una amenaza para seguir construyendo los muros, sino también porque atentaba contra la unidad del remanente retornado. Hagamos memoria de esto, ya que estamos ahí estudiando el panorama del Antiguo Testamento. ¿Ustedes recuerdan cuando murió Salomón? ¿Y quién le sucedió? Salomón. A Jeroboam, ¿verdad? Y cuando él busca consejos sobre los impuestos que su propio padre había puesto, los consejos, él se fue a los jóvenes y luego se fue a los ancianos. Y los jóvenes le dicen, no les bajes, o sea, eso no va a tener buen pegue. En vez de bajarle los impuestos, súbaselos. Y ellos te van a respetar, ellos te van a guardar reverencia ante ti. Y los ancianos que dijeron, no lo hagas. Y él escuchó a los jóvenes y él puso una carga aún más grande que la de su padre. ¿Y qué sucedió cuando Jeroboam oprimió al pueblo? Israel se dividió. 10 tribus al norte, 2 tribus se fueron al sur con Roboam. Entonces el maltrato social ya había dado testimonio de que no funcionaba. Porque no solamente Dios estaba en contra de ellos, sino que también afectaba al pueblo y podía provocar potencialmente una gran división. ¿Te imaginas eso, hermano? El pueblo acaba de retornar de Babilonia y ya están todos contentos en la nación y de pronto se iba a suscitar una gran división entre los pobres y los ricos. Y Nehemías dice, no, esto es espantoso, esto es terrible. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros considerar la sabiduría que Dios nos ha dejado en su palabra. ¿Cómo debemos vivir entre nosotros? Según la sabiduría que Dios nos ha dejado en su palabra. Viviendo en justicia, en misericordia, en amor y en gracia. Pero también vemos a Nehemías que él, aunque él tiene un enojo santo, él reflexiona antes de actuar. Versículo 7, él dice, lo medité. Lo medité. Y muchos de nosotros necesitamos este tipo de meditación, hermanos, ¿verdad? Cuando vemos la injusticia. Porque nosotros vemos la injusticia y ¡zas! Lo que salga de la boca, ¿no? ¡Fa! Y en vez de ayudar a la unidad, contribuimos a la desunión. Nehemías se toma un tiempo para meditar. Y esto nos deja ver una vez más, hermanos, que su confrontación nació de un corazón gobernado por Dios y no por la impulsividad. Él se dejó gobernar por Dios. Es cierto, era pecado. Pero él no se deja impulsar por sus emociones. O no es movido simplemente por sus emociones. Él toma un tiempo, medita y actúa conforme a la voluntad de Dios. Y luego él tiene un plan. Y el plan es, ya que todo esto se sabe a la luz de todo el pueblo, esto ya está en oídos de todos, lo que Nehemías hace es convocar abiertamente a los nobles y a los oficiales. Versículo 7, parte B al 8, dice, y reprendí a los nobles y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron qué responder. ¿Sabe lo que estaba haciendo aquí Nehemías? Nehemías les está diciendo, ¿ustedes no se acuerdan que nuestro pueblo ha sido oprimido? A ver, para recordarles un poquito. Primero, los asirios llevándose al cautiverio a los del reino del norte. Y luego Babilonia atacando a la propia nación en Judá, al sur.
y hemos sido esclavizados. Y nosotros, dice Nehemías, y es probable que muchos judíos que tuvieron riqueza, que tuvieron con qué comprar a sus hermanos, básicamente redimieron a sus hermanos de la esclavitud. Ellos pusieron de sus propios bolsillos y decir, no. El Señor nos ha dicho que tenemos que estar en la tierra prometida y no estamos. Entonces, compraba a un esclavo judío y decía, vamos a la nación, vamos donde el Señor nos ha prometido que debemos estar. Y muchos hicieron esto. Y Nehemías está enfadado porque él dice, mientras que algunos buscaron intencionalmente rescatar a nuestros compatriotas, ustedes los entregan a esclavitud. Ustedes los entregan a esclavitud. Entonces vemos aquí, hermanos, cómo es que la reprimenda que tiene Nehemías hacia estos nobles y autoridades tenía que ver primero con un celo santo, porque ofendía directamente a Dios y también ofendía a la propia nación. Pero, hermanos, no debemos ver la reprensión de Nehemías como algo meramente ético. Porque como bien lo ha estado predicando el pastor Rubén a lo largo de la serie, la carta no nos ha sido dejada para aprender aspectos éticos, aunque hay muchos aspectos éticos de los cuales podríamos aprender, pero principalmente el Señor tiene una intención. El Señor quiere revelar que todo esto que estaba sucediendo venía de un problema espiritual. Y es allí donde quiere confrontar Nehemías el corazón. Ustedes me han escuchado decir esto antes. El corazón del problema es el problema del corazón. Y Nehemías lo sabía muy bien. Ellos tenían un problema en su corazón. Y si hay en tu corazón este mismo problema, es posible que la raíz de este problema sea el mismo que tuvo el pueblo de Judá. Versículo 9. Lo que va a hacer Nehemías es apelar al temor de Dios. Va a apelar al temor de Dios. Versículo 9. Y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de Dios, de nuestro Dios, para no ser oprobio a las naciones enemigas nuestras? Hermanos, ¿saben lo que esto reflejaba? Este actuar de la nación, ¿sabes lo que estaba reflejando? Que ellos estaban despreciando el carácter santo de Dios. No había temor en sus corazones. Y por ende, si no había temor en sus corazones, esto estaba dando un mal testimonio a las naciones. Una vez más, Nehemías les está diciendo, ¿acaso ustedes han olvidado que las naciones extranjeras nos han oprimido? ¿No se acuerdan de los 400 años en Egipto? ¿No se acuerdan de los 70 años en Babilonia? ¿No se acuerdan de esos 40 años que hemos vagado en el desierto a causa de nuestro pecado y por causa de nuestra falta de temor a Dios? ¿Y ustedes aún siguen oprimiendo al pueblo? ¿Siguen actuando de esta manera? Eso es lo que está tratando de decir Nehemías. Hermanos, la falta de temor llevó al pueblo de Israel al exilio. Creyente, la raíz de todos nuestros pecados puede ser nuestra falta de temor a Dios. Ahora, ¿qué es el temor a Dios? ¿Qué es el temor a Dios? Temer a Dios no es solamente evitar el pecado por miedo del castigo, sino vivir con la conciencia de que llevamos su nombre delante de un mundo que nos observa. Eso es vivir con temor. Hermanos, somos portadores de la imagen de Dios. Somos portadores del nombre de Dios, del evangelio de Dios. Nosotros somos representantes ante un mundo lleno de oscuridad. Nosotros representamos a Cristo. Y debemos de vivir con esta conciencia de que llevamos su nombre delante de un mundo que nos observa. Yo recuerdo mucho cuando era niño y me portaba mal en la escuela.
Y para mí el peor castigo que me han podido dar es usar esta frase. ¿Y así eres hijo de Dios? ¿O así dices llamarte cristiano? Y es que, hermano, el mundo nos observa. El mundo observa cómo vivimos. El mundo observa cómo vive la iglesia. Y a mí me da tanta pena cuando algo pasa dentro de la iglesia universal y en las redes sociales se hacen añicos a los cristianos. Porque el nombre de Dios es blasfemado. Hermano, tú y yo somos representantes de Cristo frente a las naciones. Y vivir en el temor de Dios implica tener esta conciencia en nuestras propias vidas. Tal como Israel, deberíamos mostrar a las naciones el carácter de nuestro Dios. Así la iglesia hoy es llamada a ser un reflejo de Cristo. Cuando un creyente actúa en injusticia, egoísmo y falta de amor fraternal, no solo daña a su hermano, sino que también deshonra el nombre de Dios ante los incrédulos. Pero cuando andamos en integridad, en compasión y en santidad, damos un testimonio vivo de la gloria de aquel a quien servimos. Por eso nos corresponde examinar nuestros corazones, nuestras vidas, de manera personal, creyente. Por eso temer a Dios implica preguntarnos en cada decisión, ¿esta acción que estoy haciendo refleja bien el carácter de mi Dios? ¿Con mis palabras y actitudes estoy honrando el nombre de Cristo o lo estoy empañando delante de los demás? Temer a Dios implica vivir conscientemente de que representamos su nombre delante de las naciones. Quédate pensando en esto por un momento. ¿Cómo estás representando a Cristo en tu centro de trabajo, en tu centro de estudios, en tu hogar, en tu iglesia? ¿Cómo lo estás representando? ¿O eres parte del grupo que deshonra y pisotea el nombre de Dios? Y tú dices, no, es que si yo soy diferente a ellos, me van a botar del trabajo, seguro que ya no me van a considerar en otros proyectos, etc. Pero somos llamados a representar a Cristo. Y por último, hermanos, vemos en el versículo 10 al 11 que Nehemías demanda restitución. No solamente se conformó con lo que ellos dijeron respecto a su propio arrepentimiento, sino que la evidencia de un verdadero arrepentimiento era la restitución. Versículo 10 al 11. También yo y mis hermanos y mis criados hemos prestado dinero y grano, entonces quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 10ª parte del dinero del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Hermanos, Nehemías no está hablando en teoría. Nehemías no está hablando desde la posición del gobernante, porque como gobernante puesto por Artajerjes, él podía haber demandado cualquier cosa. Pero él dice, mira, yo también he prestado dinero. Yo también he ayudado a nuestros hermanos. Pero yo no les he cobrado intereses. Y es que así deberíamos vivir, dice él. Por eso les ruego que ustedes devuelvan todas aquellas cosas que les han demandado. Él exigió acciones concretas de restitución. El arrepentimiento genuino se ve evidenciado en un cambio de actitud. De hecho, eso es lo que significa la palabra arrepentimiento. Metanoia, un cambio de mente, un cambio de dirección. Y Nehemías dice, ustedes tienen que devolverlo ahora. Ahora. Y el énfasis, hermanos, de la urgencia está en esta frase que Nehemías usa, ahora mismo. ¿Cuándo tenemos que cambiar, hermanos? Hoy mismo. No mañana. No pasado mañana. No, déjamelo. Llegando a mi casa lo evalúo.
hoy mismo. Y por eso Nehemías llama urgentemente al pueblo a cambiar de actitud. Hoy mismo. No basta con lamentarse. La injusticia debe detenerse de inmediato y repararse. Para Nehemías el temor de Dios debía expresarse no solo en palabras, sino en hechos visibles que restauraran la comunión y el testimonio del pueblo de Dios. Ahora, es cierto, hermanos, que no siempre cuando somos confrontados, de manera automática hay un cambio en nuestras propias vidas. ¿Por qué? Por nuestro corazón duro, hermanos. Pero Dios demanda cambios radicales. Muchas veces he sido confrontado por mi pecado. He sido confrontado por ustedes de mi pecado. Y les soy muy sincero, hermanos. A veces mi corazón ha estado tan duro que yo me he negado a aceptar la realidad de mi propio pecado. Pero el Espíritu Santo está golpeando nuestros corazones, está golpeando nuestras mentes, está golpeando nuestras conciencias para decir, vuelve a mí, vuelve, apártate de este pecado. Cambia. Esto afecta mi santidad, esto corrompe mi imagen. Somos llamados, hermanos, a vivir en la realidad de nuestro arrepentimiento ante la realidad de nuestro pecado. Entonces, hermanos, si tú crees que aquí termina todo, no. Porque hay una tensión. La tensión aumenta. ¿Por qué? Nehemías no está confrontando a los jovencitos. ¿A quién está confrontando Nehemías? ¿A quién? ¿A los nobles? ¿Y a quién más? ¿A quién, hermanos? ¿Están conmigo? ¿A los nobles? Correcto. Gente que tenía poder. Y la gran pregunta es, ¿cómo van a responder ellos? ¿Responderán los nobles? ¿Se romperá el pueblo? ¿Se dividirá el pueblo? Y entonces así llegamos al clímax de la historia. ¿Cómo responde estos líderes? Veamos, versículo 12. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes, los llama como testigos de todo esto que va a suceder y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Wow. Entonces Nehemías reprendió con firmeza a los nobles y a los oficiales. Y ellos, siendo personas poderosas, con recursos, con autoridad, ellos pudieron haberse rebelado contra Nehemías. Ellos básicamente pudieron marcharse y dejarlo hablar a Nehemías diciendo, estás exagerando, tú no conoces nuestras necesidades, nosotros sabemos por qué cobramos así. Pudieron haberse justificado delante de Nehemías. Pero básicamente ellos responden con arrepentimiento. Y esto demuestra, hermanos, que cuando Dios obra y su espíritu toca los corazones, ninguna posesión, poder ni riqueza puede impedir la convicción y la transformación que Él produce. Hermanos, necesitamos nosotros aprender a confrontar de la manera bíblica y tal como lo vemos aquí en la vida de Nehemías. Los nobles y los oficiales prometieron devolver lo que habían tomado. Para asegurarse de que estos individuos cumplirían su compromiso, el gobernador les obligó a prestar un juramento de compromiso. Los sacerdotes administraron la ceremonia de juramento y ellos tenían que haber sido testigos de lo que estaba sucediendo. Es decir, mira, arrepentimiento, restitución, pero es decir, lo que tú estás admitiendo, no simplemente lo admitas porque te lo estoy diciendo,
sino que esto se tiene que hacer teniendo a Dios como el autor, como el testigo presente de lo que tú estás declarando con tu boca. Hermanos, así debe ser nuestro arrepentimiento. El saber que yo le he ofendido a Dios. Y si tú prometes algo, ten esa conciencia de que lo estás haciendo delante de Dios. Hermanos, he sido muy confrontado con esto, hermanos. Yo le ruego a Dios y le pido a Dios, Dios, ayúdame a poder aceptar mi pecado de esta manera, entendiendo que te ofendo a ti, en primer lugar, y reconociendo que estoy afectando también a mi hermano. Yo puedo reconocer algo simplemente para quedar bien frente a otros, pero Dios ve mi corazón. Yo puedo decir, no, sí, no pasa nada, ya quedó atrás, olvidémoslo, ¿no? Pero, ¿cómo está tu corazón delante de Dios? Y Nehemías está buscando de manera muy gráfica que el pueblo sea confrontado delante de Dios. Mira, lo que ustedes están haciendo lo van a hacer delante de Dios. Y de una manera muy gráfica, él sacude sus vestidos para decir, mira, así Dios haga contigo. Es decir, mira, entre tú y Dios. Ahí está. Es entre tú y Dios. Es entre tú y Dios. Hermanos, veamos algunas cosas prácticas aquí. A través de este texto vemos cuál debería ser nuestra actitud también al momento de recibir la reprensión. Y debe ser una actitud humilde. No importa el cargo que ocupemos en la iglesia, ni el tiempo que llevemos en la fe, todos necesitamos ser corregidos. Todos. El que le habla necesita ser corregido y doy gracias a Dios por ustedes que se acercan a mi propia vida para decirme, pastor, esto no es correcto. Pastor, no debería hacer esto. Y no siempre es fácil, pero tenemos que tener una actitud humilde para decir, hermano, gracias por decírmelo. Cuando alguien te confronta, creyente, ¿cómo reaccionas? ¿Reaccionas justificándote? No, es que esa es nuestra actitud, esa es nuestra reacción natural. Pero debemos de tener la humildad de reconocer delante de Dios nuestras faltas. Debemos ver la reprensión como un acto de amor. Cuando un hermano o un pastor te señala un pecado, debemos recordar que lo hace para nuestro bien. Por eso dice Proverbios 27:6, fieles son las heridas del que ama. Pero busca bíblicamente a tu hermano. No lo comentes con otros. Eso no ayuda en nada. Ve directamente a la persona. Ve, eso es lo que hace Nehemías. Nehemías va y busca a los oficiales, busca a los nobles y les dice su pecado. Ustedes están imponiendo intereses altísimos. Están oprimiendo al pueblo. Ese es su pecado. Pero necesitamos confrontar el pecado tal cual lo vemos. Fieles son las heridas del que ama. Y cuando te confronten, recíbelo como un acto de amor. Porque Dios te quiere seguir limpiando. Dios te quiere seguir perfeccionando. Responde con acciones, no solo con palabras. Los nobles no solo dijeron, está bien, sí, algún día lo haremos, sino que hicieron restitución. En la iglesia, el arrepentimiento verdadero debe verse en cambios concretos. Devolver lo que hemos tomado injustamente, pedir perdón o dejar alguna práctica que dañe la iglesia de Dios. ¿Tú sabes qué práctica daña al pueblo de Dios? Déjala. Déjala. Y no esperes que Dios te humille de otra manera para darte cuenta que lo que estás haciendo es pecaminoso y es destructor para el cuerpo de Cristo. Déjala. Confía en que Dios es quien obra en los corazones. La obediencia de los nobles no fue el fruto de la persuasión humana de Nehemías, sino del Espíritu Santo moviendo sus corazones. Confía en que es Dios quien va a hacer la obra en el corazón. No nos compete en nosotros el poder ir más allá de simplemente confiar en que Dios hará la obra.
Esto nos recuerda, hermanos, que la transformación de la iglesia siempre depende de la obra de Dios. Confrontamos, pero finalmente dejamos que Dios obre. Y por último, es necesario que creemos, una cultura de rendición a la palabra. Necesitamos tratar nuestros asuntos a la luz de la palabra de Dios. No conforme a mi sabiduría, no como yo considero que debería ser, sino conforme a la sabiduría que Dios nos ha dado en su palabra. Y por último, hermanos, entonces hemos estado respondiendo a la pregunta, ¿cómo debemos responder como pueblo de Dios para honrar al Señor en medio de las injusticias y dificultades? Hemos dicho en primer lugar, reconociendo el clamor contra la opresión. 2, confrontando la injusticia con un celo santo. Y en tercer lugar, viviendo en integridad por el temor de Dios. Viviendo en integridad por el temor de Dios. Es decir, nosotros moldeemos la justicia de Dios frente a otros. Moldeemos la justicia frente a otros. Versículo 14 al 19 dice de esta manera. Léalo conmigo, por favor. Ahí ustedes con su vista. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermanos? A causa del temor de Dios. Y hay más cosas que van a converger en lo mismo. Dice el versículo 19, también en la obra del muro restauré mi parte. ¿Por qué lo hizo? Por temor de Dios. Y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y dice, y en todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y en todo lo que hice por este pueblo. Entonces, hermanos, Nehemías está diciendo, yo como gobernador he servido a Artajerjes alrededor de 12 años, y posiblemente desde que Nehemías es enviado por Artajerjes a Judá para restaurar los muros. En ese proceso, en ese tiempo, Artajerjes lo nombra como gobernador. Y él dice, yo como gobernador pude haberme servido de los impuestos, de los intereses del pueblo, como lo hacían otras naciones, como los romanos, por ejemplo, que ponían sobre el pueblo a cobradores de impuestos. Y ustedes recuerdan allí a Mateo. Y cómo lo odiaban a Mateo, y a Mateo lo tomaban como un traidor y decían, ese Mateo, porque se enriquece de las cosas que él está cobrando injustamente. Y Nehemías dice, yo pude haber hecho eso entre el pueblo, pero no lo hice. ¿Por qué? Por temor a Jehová, por temor a Dios, a causa del temor de Dios. Y quiero terminar aquí meditando un poquito más en lo que implica el temor de Dios. En primer lugar, dijimos que el temor de Dios implica ser consciente de representamos su nombre entre las naciones. Comúnmente nosotros hemos descrito el temor de Dios de esta manera. El temor de Dios es una reverencia profunda hacia su santidad. Un corazón rendido por completo a todo lo que Él es. Pero también implica, hermanos, someternos a su santa ley, respetar las disciplinas y reconocer las consecuencias de apartarnos de Él. Nehemías, hermanos, mostró este temor al rehusarse a aprovecharse de su posición como gobernador.
Por eso, hermanos, temer a Dios no es vivir paralizados por el miedo, sino vivir consciente de su presencia, sometido a su palabra y guardándonos de la corrupción del pecado. Eso significa temer a Dios. Es considerar, tener en alta estima la palabra de Dios, la santidad de Dios y por ende apartarnos del pecado, Hermanos, cuando un hombre pierde el temor a Dios, inevitablemente pierde el temor al pecado. Cuando un hombre pierde el temor a Dios, pierde inevitablemente el temor al pecado y lo ve como algo tan normal. Dios aún no me castiga. Aún Dios no me disciplina. Aún Dios no ha puesto su mano sobre mí. Entonces, yo que al principio veía el pecado como algo terrible, en la medida que me voy familiarizando con el rostro del pecado, lo voy haciendo más aceptable a mi propia vida, se va convirtiendo en parte de mí, hasta que me siento tan cómodo con el pecado que ya no hay ningún temor de lo que el pecado pueda hacernos en nuestras propias vidas. Hermanos, dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tener temor a Dios significa venir a su presencia sin arrogancia, sin presunción, reconociendo que nada merecemos y que Él nos da todo por su propia gracia. Eso es temer a Dios. Es acercarnos con un corazón quebrantado y contrito, como lo enseña el Salmo 51. Pablo ahí en los Filipenses les dijo, conducíos con temor y temblor. Es decir, vivan conscientes de que apartarse de Dios sería una ruina. Apartarse de Dios significaría una ruina. Eso es temor de Dios. Es decir, Dios, yo no puedo vivir apartado de ti. Porque como dice Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Vivir en la presencia de Dios es vivir en el temor de Dios. Porque yo sé que apartándome de Él, voy a caer en mi ruina. El gran problema de muchos hoy es que no tiemblan ante la idea de alejarse de Dios. Ni ven el peligro de endurecerse contra Él. Pero el verdadero temor de Dios no es terror sin esperanza, sino estar profundamente impresionado por su santidad, por su amor, por su justicia, por su gracia, un temor que nos guarda del pecado y nos llena de gozo por la esperanza de un futuro eterno en su presencia. Eso es vivir en el temor de Dios. Y Nehemías dice, todo esto yo lo dejé de hacer porque temo a Jehová. Porque temo a Jehová. Estimado amigo que me escuchas, si tú no conoces a Cristo, si tú no conoces a Dios, debes tener temor. El Señor dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dios tiene esa autoridad. Amigo que me escuchas, si tú no conoces a Cristo, Dios tiene esta autoridad para enviar tu alma al infierno. Teme a Dios. Huye de su ira venidera. Corre a Cristo, porque solo en Él hay salvación, solo en Él hay esperanza. Ahora, creyente, nosotros no tememos a Dios de esa misma forma, porque la Biblia dice que los que estamos en Cristo, ninguna condenación hay para nosotros. No vivimos con un temor legalista de decir, uy, si no hago esto voy a perder la salvación o voy a dejar de alcanzar el favor de Dios. No, eso está claro para nosotros. Pero el hecho de que no seamos objetos de la ira de Dios no implica que le guardemos a Dios una irreverencia. Necesitamos temer a Dios también. Entonces, hermanos, recordemos
El Señor desea que nosotros vivamos reflejando su justicia, reflejando su temor, viviendo en medio del pueblo la realidad de quién es Él, reflejando esa justicia, ese amor, esa gracia que hemos recibido de parte suya. Que el Señor nos ayude, hermanos, a vivir conforme a su voluntad y según Él lo ha estipulado en su palabra. Oremos.